Gracias, hermana Marina, por este tiempo de reflexión, por esta oración. Los que hicieron de corazón esa oración recibiendo a Jesús en sus vidas, pues quiero decirte que es el comienzo de una bendición, de tomar un buen camino en tu vida. Jesús dijo: yo soy el camino, pero también dijo Jesús dijo: yo soy la puerta, ¿verdad? También dijo: yo soy la puerta. Entonces tú ahorita abriste esa puerta, ahora tienes que aprender, o tenemos que aprender a caminar con el Señor. Amén. Entonces yo te animo a que sigas adelante, que busques más del Señor, y gloria a Dios. Gracias por este tiempo de reflexión y oración acerca del Hijo pródigo. Vamos a continuar con la reunión de esta mañana. Vamos a pasar al tiempo de la predicación. Hoy tenemos una predicación que es importante para el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, de entrada el título es ¿Cómo vencer a nuestro enemigo, la depresión? Y para ello, pues siempre lo que nosotros compartimos en Jesucristo Gobierna está basado en la Biblia, está basado en la palabra de Dios. Vamos a tomar, dice la Escritura, dice la palabra, que toda Escritura ha sido inspirada por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo voy a tomar un pasaje de la vida del profeta Elías, de lo que sucedió en el profeta Elías, y esto está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿verdad?, empieza con el libro de Génesis, termina con el libro de Malaquías. Podríamos decir, esto es un poquito más de enseñanza profunda, que en realidad el Antiguo Testamento termina hasta los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Realmente ese debería ser, o es en estricto sentido, el Antiguo Testamento, pero luego explicaremos la razón del por qué. Pero en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama el primer libro de Reyes, y en ese libro habla del profeta Elías. Entonces vamos a basar nuestra palabra, nuestra enseñanza de hoy, en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Si tú tienes una Biblia, busca ahí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes. Hay dos libros de Reyes, primer libro y segundo libro. Pues en el primero, en el capítulo 19, vamos a leer de los versículos 1 al 18. Y en estos versículos vamos a basar la enseñanza de hoy, de cómo vencer la depresión y el desánimo, que, como vamos a ver un poquito más adelante, pues es una enfermedad también muy fuerte, sobre todo en los días que nos ha tocado vivir. Vamos a primer libro de Reyes 19:1, y vamos a leer la historia. Dice así, póngame mucha atención, y después nos vamos a ir sobre la historia para irla explicando. Dice: el rey Acab dijo a Jezabel, que era su esposa, le dio las nuevas de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías, al profeta, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le mandó una amenaza Jezabel al profeta Elías. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un arbusto, un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, del arbusto, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió.
y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Otra vez este número 40 aparece en la Biblia, ¿verdad? Que ya hemos hablado un poquito de este número. Hasta Horeb, dice que caminó hasta el monte Horeb, que es el monte de Dios. Y ahí llegó Elías y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí? Por segunda vez: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: pues he sentido un vivo celo. Dio su justificación: por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por el rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a hacer una pequeña oración poniendo en las manos del Señor esta predicación. Vamos a decirle: Señor, Padre, quiero darte gracias por esta palabra. Gracias por este pasaje en la vida del profeta Elías que nos va a edificar en este día. Gracias te damos, Señor. Queremos recibir palabra tuya, no queremos recibir palabra de hombre, sino palabra que viene de tu boca, Señor. Dice tu palabra que tú envías tu palabra y nos sanas, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Hoy estamos hablando de esta enfermedad que en estos postreros días yo le puedo decir que aún es peor, ¿verdad? Que estamos viviendo pandemias, la influencia, diferentes enfermedades, el SIDA mismo, cualquier otra enfermedad que usted me pueda decir. Yo quiero decirte que en estos postreros días también estamos viviendo una enfermedad que se llama la depresión, el desánimo, y es una enfermedad. Miren, yo investigué, leí lo que la Organización Mundial de la Salud dice acerca de lo que es la depresión, de cómo lo define, y esta organización dice que la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, falta de autoestima, sentimientos de culpa, falta o exceso de sueño y apetito,
cansancio y falta de concentración. Millones en el mundo, quiero decirte, la padecen. Y todo mundo no está exento a padecerla. Todo mundo, incrédulos, ateos, religiosos, pero aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los creyentes en Cristo, no están exentos. Estamos todos susceptibles a padecerla, ¿verdad? Esto es, que nadie se salva. Por eso estamos estudiando esta palabra, lo que pasó en la vida de Elías. Lo que sucedió en la vida de Elías nos va a ayudar a saber cómo enfrentar esta enfermedad, porque les repito, es una enfermedad. Y en estos momentos de crisis, quiero decirte que estamos viviendo, que estamos guardados, que estamos en cuarentena, que tenemos que quedarnos en casa. Este enemigo de la depresión está al acecho. Es un enemigo que está acechándonos. Y por ello hoy vamos a ver cómo aún uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que fue el profeta Elías, uno de los grandes, ¿verdad? Algunos dicen que el más grande, ¿verdad? Pero este profeta tuvo que enfrentarla. Y este pasaje que acabamos de leer ahí en el capítulo 19, en la vida del profeta Elías, comienza, les voy a dar un poquito el contexto. Comienza cuando el rey Acab acababa, en este momento, el profeta Elías acababa de hacer grandes prodigios y milagros, acababa de degollar a 450 profetas de Baal, porque habían, ahora sí que como que habían echado una apuesta a ver quién era el Dios verdadero, y el Dios que bajara y consumiera el holocausto, pues ese sería el verdadero Dios. Y echaron esa apuesta, y los profetas de Baal pues se buscaron a su dios Baal, le pidieron, se hicieron cortes en la piel, estuvieron clamando a su dios Baal, pero nunca respondió. Pero Elías buscó al Dios verdadero, a Jehová, al Dios de la Biblia, y él sí respondió. Dice que bajó y con fuego del cielo, ¿verdad?, consumió ese holocausto que habían presentado, y con ello después mandó y degolló a los 450 profetas de este ídolo, de este dios pagano. Y entonces ese es el contexto. Entonces dice que llega Acab, el rey Acab, que era un rey de Israel, se había casado con una mujer pagana, idólatra, que era adoradora de este dios, que se llamaba Jezabel, que es Jezabel precisamente significa la no exaltada. Ese es el significado de este nombre. Y dice que va y le cuenta todas las noticias de lo que había hecho Elías, ¿verdad? Todas las victorias, le platica Acab a Jezabel todas las victorias que había tenido, que había dado Dios Jehová a el profeta Elías. Le dijo, por ejemplo, cómo había profetizado sequía Elías y hambre por 3 años, y cómo se había cumplido esta profecía. Le había dicho cómo el Dios de Israel había respondido, como decíamos ahorita, e hizo llover fuego del cielo y consumió el holocausto, ¿sí? Y después de ello, ¿verdad?, cómo el profeta Elías mandó degollar a los 450 profetas de Baal. ¿Sí? Todo esto se lo estaba platicando ahí en el versículo 1, Acab, a Jezabel. Y cuando precisamente Jezabel se entera de todo lo que había pasado, lo primero que hace es lanzar una maldición contra el profeta Elías. Le dijo que le cortaría la cabeza, ¿verdad?, como él se la había cortado a los 450 profetas del Baal. Es más, Jezabel hizo un voto de 24 horas, como acostumbran los brujos. Los brujos hacen votos y mandan maldiciones, ¿verdad?, para maldecir y para amenazar de muerte al profeta Elías. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta Elías? ¿Cuál fue su respuesta? Pues su respuesta fue: patitas, ¿para qué te quiero?
y salió corriendo el profeta Elías. Pegó la carrera a un lugar llamado Berseba, que está a 130 kilómetros de ese lugar, ¿sí? Y aquí, para irnos metiendo en el mensaje, nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué hizo esto Elías? Nos podríamos preguntar si entendemos, vamos entendiendo todo este concepto, este contexto. Elías venía de grandes victorias. Elías, en su ministerio, delante de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios verdadero, estaba en lo más alto. Jehová su Dios le había dado grandes victorias. El pueblo de Israel vivía en una apostasía terrible, había dejado a su Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Habían dejado los mandamientos que habían dado a través del profeta, de Moisés. Habían dejado los mandamientos de su Dios. Andaba mal el pueblo de Israel. Y entonces Dios levanta a este profeta Elías y le da grandes victorias. Era para que en ese momento Elías, pues en lugar de salir corriendo, pues era para que se sintiera invencible, ¿no creen? ¿Verdad? Era como para que Elías se sintiera Superman, no sé, o cualquiera de los grandes, ¿cómo se llaman? Los grandes héroes, no sé, los Avengers, ¿verdad? Que les llaman. Era para que se sintiera más grande que todos los Avengers juntos, que Superman juntos. Pero, ¿qué le pasó a este profeta Elías? No fue la respuesta idónea de Elías. Dice que Elías se llenó de miedo, se llenó de temor. Dejó de confiar en su Dios en ese momento y él salió huyendo. ¿Qué le pasó realmente a Elías? Porque fue algo, si empezamos a profundizar en esta palabra, fue algo más que emocional, fue más bien algo espiritual. Algo espiritual sucedió en la vida del profeta Elías. También aquí podemos aprender, ¿verdad?, de esta palabra, que después de una gran victoria, ¿verdad?, pues pueden venir ataques del enemigo a nuestra vida. Y a veces Dios lo permite, ¿para qué? Para que no creamos que nosotros somos los que hacemos las cosas, sino es Dios el que la hace, como decía la hermana Marina, ¿verdad? Que a veces la gente piensa que, pues yo para qué necesito de Dios, si yo solo puedo, yo me hago las cosas, yo trabajo, ¿verdad? Pues yo no necesito de Dios. Y la gente aún blasfema de Dios y está en contra de Dios y se hace hecha de enemigo a Dios mismo. Pero Dios pues nos da la vida, nos da, si Dios no te diera la vida para salir a trabajar, la fuerza, etcétera, etcétera, pues en vano sería todo lo demás. Pero vamos a ver, y dice que salió corriendo Elías, se fue y quedó completamente en un estado de depresión, de desánimo terrible. Vamos a ver el proceso por medio del cual Elías llega a la depresión. ¿Cómo llegó Elías, el gran profeta, a esta depresión? En primer lugar, Elías abrió una puerta al miedo, al temor. Dejó entrar, ¿verdad?, un espíritu que se llama el espíritu de miedo. Dejó de confiar en su Dios, Jehová, como dice en el versículo 3. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Pero si Dios ya le había salvado su vida varias veces, lo había mandado ahí al arroyo cuando vino la sequía, le mandaba a los cuervos para que le dieran de comer pan y carne en la mañana y en la tarde, bebía del arroyo. Ya lo había salvado varias veces. Después, cuando lo había mandado con la viuda lo sustentó, ¿verdad? Le hizo una propuesta a esa viuda, dice, dame primero de comer a mí y vas a ver que lo que tienes ahí de harina y aceite no se te va a acabar. Entonces Dios ya lo había sustentado, pero en ese momento deja de confiar en su Dios, ¿verdad? Y abre una puerta al miedo. En segundo lugar, dice ahí mismo en el versículo 3 que Elías se aísla. Corrió
y se apartó, dice, de su criado. Dice, vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Cuál fue el segundo error que cometió Elías? Fue aislarte. Yo te puedo ir diciendo que cuando te sientas mal, no te aísles, busca ayuda, acércate a alguien, ¿verdad? Como decía el anuncio de la tele, ¿verdad? Cuéntaselo al que más confianza le tengas. Pero yo lo que te puedo decir es que en lugar de aislarnos, lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios en oración, buscar en nuestra familia, a ver quién nos puede ayudar, a los pastores, en la iglesia, a alguien que tú sepas que te pueda dar un buen consejo, alguien que sea espiritual, ¿verdad? No alguien religioso, alguien que sea espiritual, que conozca la palabra de Dios y que sientas, creas que te puede dar un buen consejo para salir de esa depresión, de esa tristeza, de ese dolor, de ese desánimo en el cual tú estás. No estamos solos, ¿verdad? Y no es bueno aislarnos. Mucha gente se aísla aún de Dios. Y hay una enseñanza, ¿verdad?, que corre por ahí que acerca de Jesús, de que un hombre iba en una playa, iba caminando en la playa y iba viendo las pisadas de dos personas, y de repente dice que empezó a ver una pisada nada más, las pisadas de una sola persona, y entonces le reclamó a Dios, le dijo, vino problemas a su vida, y haciendo referencia a esas pisadas en la arena, él le reclama a Dios, le dice, Señor, ¿por qué me dejaste solo? Íbamos caminando juntos en la vida y de repente me dejaste tú solo en los problemas. Y dice que oyó una voz de Dios que le dijo, no es que te haya yo dejado solo, sino que yo te iba cargando en ese momento de aflicción, en ese momento de miedo que estabas pasando en tu vida, yo te iba cargando. ¿Sí? En tercer lugar, el versículo 4 dice que Elías deseaba morirse. Dice, se fue por el desierto de un día y vino, se sentó debajo de un enebro, de un arbusto, y deseó morirse. ¿Verdad? Pero como era muy inteligente el profeta Elías, ¿verdad? Él deseaba morirse, pero él no se quería quitar la vida, porque sabe que el suicidio, sabía el profeta Elías que el suicidio no es algo bueno, Dios no está de acuerdo con eso, y le pide a Dios que le quite la vida, ¿verdad? Dice, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él quería morirse, quería suicidarse, estaba decepcionado, ¿verdad? Estaba deprimido. ¿Para qué vivir? Mucha gente dice, bueno, pues ¿para qué vivo? ¿Verdad? Mucha gente dice, ¿para qué vivo? Y va y se avienta al paso del metro. Mucha gente dice, estoy decepcionado o me han decepcionado. Los jóvenes a veces dicen, no, pues la mujer, mi novia pues me dejó y yo la amaba y ahora me quiero morir, ¿verdad? Me siento solo. Y también una de las estrategias del enemigo cuando nos ataca con la depresión, porque vamos a ver, hemos dicho que es algo espiritual, no es solo algo emocional, es pues hacernos sentir que somos menos. Elías dijo, pues es que no soy mejor que mis padres, soy menos, o sea, se sintió menos. A veces la gente está deprimida porque se siente menos que los demás, nos sentimos menos que los demás. Pensamos que no valemos la pena, que no vale la pena vivir, y esos son engaños que el diablo ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dijo Elías, no soy mejor que mis padres, me quiero morir, mátame, Señor, porque como no me puedo suicidar, ¿verdad? Pues mejor mátame tú, Señor. Ya se quería ir Elías. Un consejo es, nunca te compares con otros, con los demás, porque mira, todos tenemos virtudes y defectos.
Todos, dice la palabra, que hemos pecado, todos somos pecadores. Por eso, si nos vamos a comparar con alguien, que no sea con la persona que está a tu lado, sino más bien compárate con Cristo, porque Él sí es perfecto. Con Él sí nos debemos de comparar. Aunque Él es lo mejor, ¿verdad? Y en Él no hubo pecado, pero aún así nosotros debemos de siempre compararnos con Cristo y no con el que está a nuestro lado. Punto 4 del proceso de cómo Elías llega a la depresión es lo que está escrito en el versículo 5. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, ¿sí? Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Otro síntoma de una persona deprimida es querer dormir y seguir durmiendo. No se quieren a veces ni levantar de la cama. Y eso no es otra cosa más que un mecanismo de defensa con el cual la gente que está deprimida quiere huir de su realidad. Dice que Elías buscó la sombra de un arbusto, ¿verdad? Y ahí se quedó, en lugar de buscar la sombra del Altísimo, ¿verdad? De su Dios. Ahí dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al profeta Elías se le olvidó el Salmo 91, que muchos conocemos, que si tú lees la palabra, muchos conocemos. Ahorita que tuvimos la tarea de los salmos, ¿verdad? Que felicito a la congregación, ¿verdad? Casi un 90% nos respondió la tarea. Pues gracias a Dios escogieron de todos los salmos, no escogieron el Salmo 91, porque es de los más conocidos, el Salmo 23, Salmo 91. Pero este salmo conocido al profeta Elías se le olvidó. No lo aplicó. Él lo había aplicado antes en su vida, pero ahora ya no lo estaba aplicando. Y fue y se durmió debajo de un arbusto. ¿Sí? Y así fue como el profeta Elías se fue metiendo en la depresión. Fue cometiendo errores, ¿verdad? Se aisló, dejó abierta una puerta al miedo, al temor, ¿verdad? Estaba deprimido. Pero ahora vamos a ver cuál es el proceso que Dios aplicó en la vida de Elías para sacarlo de esa enfermedad, de esa depresión, de ese desánimo que había entrado el gran profeta Elías. ¿Sí? En primer lugar, dice en el versículo 6, dice que se le presentó un ángel de Dios. Dice, entonces él miró y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, bebió y volvió a dormirse. Pero un poquito antes dice que se le había aparecido un ángel que lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué va a hacer el ángel? Quiero decirte que el ángel de Jehová, cuando aparece el nombre el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es una teofanía o es una aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo el ángel de Jehová o Jesús, como quieras decirle, con Elías? Primero lo que hizo fue que lo sustentó. Dice que 2 veces le dio de comer. Quiero decirte que en momentos de depresión y de desánimo, Dios nos va a sustentar, nos va a alimentar, no nos va a dejar solos. Amén. Mira, hay 2 formas de alimentarnos. Alimentamos nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Para que esté fuerte, para que esté fortalecido. Y alimentamos nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. Amén. 2 formas de alimentarnos. No todo dice, Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Nos estamos alimentando de la palabra de Dios, estamos alimentando
nuestra alma, nuestro espíritu. Y es necesario, así como alimentamos nuestro cuerpo físico 3 veces al día, pues nuestro espíritu, nuestra alma necesita de la palabra de Dios para ser alimentada. Y el Señor nos quiere sustentar, te quiere sustentar, no te va a dejar solo. El deprimido no come, ¿verdad? Muchas veces por lo que su cuerpo pues está débil. Pero imagínense cómo está una persona que nunca alimenta su alma, su espíritu con la palabra de Dios, pues también está débil. Es presa fácil de que el enemigo venga y le meta miedos y temores en su vida, ¿verdad? ¿Sí? Si escuchan algo ahí detrás que pues, hasta ahorita que estamos hablando de comer, pues ya hasta me dio hambre, ¿verdad? Acuérdense que estamos en los medios, en las redes, y se meten muchos ruidos, pero gloria a Dios, ya después se echarán sus tamales. Gloria a Dios. Pero el deprimido no come, ¿verdad? Porque está débil. Entonces, ¿qué necesita una persona deprimida? Necesita levantarse y comer, física y espiritualmente. Amén. La palabra de Dios es nuestro sustento. El Señor nos quiere alimentar. Eso es lo primero que hizo Dios con Elías, lo sustentó. En segundo lugar, dice que el ángel de Jehová, una vez que ya estaba fortalecido, habiendo comido el profeta Elías, le da un nuevo objetivo a Elías y le dice: levántate y ve al monte Horeb, al monte Sinaí, al monte de Dios. El monte, quiero decirles que este monte es donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. O sea que es un monte de la instrucción, donde Dios nos instruye. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que para mantenernos fuera de la depresión es necesario siempre tener objetivos en la vida. Y eso fue lo que Dios hizo con el profeta Elías. Le dijo: levántate. Si dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días. Dice, en el versículo 7 le dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dice que entonces Elías se levantó, comió y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Sí? Quiero decirte que este monte estaba a 300 kilómetros de distancia de donde estaba en ese momento, en Berseba, estaba el profeta Elías. O sea que se aventó Elías 300 kilómetros, ¿sí? Caminó, dice, 40 días, 40 noches. Acuérdense que el número 40, bíblicamente hablando, significa terminar algo, prepararse, significa concluir algo. Por algo caminó 40 días y 40 noches. Tuvo un nuevo objetivo, Dios le puso un nuevo objetivo a Elías. En la vida tenemos que tener objetivos para vivir, para no ser presa de la depresión. Tienes que tener objetivos, metas en tu vida. Amén. ¿Y qué mayor meta? Pues que conocer al Dios de la Biblia, conocer al Dios que se ha revelado en este libro sagrado, en esta colección de libros. ¿Qué mayor meta que esa? Que podamos un día llegar a la presencia de Dios. Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que me busca, aquel que hace mi voluntad. ¿Ok? El tercer punto con respecto del trato de Dios con Elías es que dice que Elías pues sí camina hasta el monte, pero antes llega a ese lugar, pero lo que hace Elías es meterse en una cueva. Dice, vamos a leer en el versículo 9, estamos en primer libro de Reyes, por los que vayan integrándose en esta enseñanza. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9. Dice que Elías llega ahí y se mete otra vez en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, porque Dios sí nos habla y tiene muchas maneras de hablarnos. Le dijo a Elías: ¿qué haces aquí?
Elías? Le preguntó. Llega Elías, se esconde en una cueva, ¿verdad? Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Miren, en nuestros días muchos se esconden de Dios y se esconden en una cueva, están escondidos de Dios. Así, si recuerdan el pasaje ahí en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron de Dios. Dios preguntó, ¿dónde estás, Adán? Y no porque no supiera Dios, simplemente le estaba haciendo una pregunta. Pues, ¿qué haces, Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué acabas de hacer? ¿La acabas de regar? Y así mucha gente se esconde en la actualidad en una cueva y no quiere enfrentarse con Dios, no quiere venir delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Dice aún, y le voy a pedir que me acompañe, dice en el libro del Apocalipsis, que en el periodo de la gran tribulación, que pronto está por comenzar, ¿verdad? Dice que los hombres se van a esconder de la presencia de Dios. ¿Y sabe dónde se van a esconder? En las cuevas. Es más, te voy a pedir que me acompañes, si tienes una Biblia ahí, acompáñame al libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, en el capítulo 6, versículos 12. Si tienes una Biblia, acompáñame. Si no, pon atención a lo que voy a leer. Dice así, la escritura dice 6:12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y ojo, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hace rato decía nuestra hermana Marina que ahora todavía estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y qué significa este tiempo de la gracia? Pues es un tiempo en que podemos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ese tiempo de la gracia ya casi está a punto de concluir, y Dios va a comenzar con un tiempo que se llama el tiempo de la tribulación, de la semana 70, donde ese tiempo de gracia ya no estará, y entonces la gente dice que se esconderá de la presencia de Dios, y ya vendrá otro aspecto de Jesús, que ya no viene como un salvador, sino viene su ira sobre todos aquellos que lo han rechazado y que no han permitido que transforme y cambie sus vidas. Pues miren, así se van a esconder en el tiempo de la tribulación. La gente dice se va a esconder en las cuevas, y así se escondió el profeta Elías, fue y se escondió en una cueva. Pero ahí fue Dios y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Ahorita hablando esto del Apocalipsis, dice, hay muchos que dicen, no me hables del Apocalipsis porque me da miedo, ¿verdad? Me da mello. Hay pastores, quiero decirte, que no enseñan a sus iglesias sobre el libro del Apocalipsis para que sus ovejas no se asusten, ¿verdad? Yo te voy a hacer una reflexión con respecto a esto. Es como si un gobernante, un presidente de un país, ¿verdad?, sabe que va a venir una gran tempestad, un huracán, ¿verdad?, una epidemia, y no prevé a sus gobernados. Dice, no, para que no se me vayan a asustar con esto que viene, mejor ni les aviso,
¿Ustedes creen que esté bien eso? Pues claro que no. Y el libro del Apocalipsis se enseña, lo debemos de enseñar en las iglesias, los pastores, los siervos de Dios debemos de enseñarlos para prevenir lo que viene después, lo que viene, que es la ira del Cordero. ¿Sí? Punto 4 está en el versículo 11. ¿Cómo ayudó a salir vamos a regresar al primer libro de Reyes? En el versículo 11, vamos al punto 4, dice, Dios le dijo al profeta Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero tampoco Jehová estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y otra vez vino la palabra de Dios sobre Elías. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Estaba Elías, vamos a ver la historia. Estaba Elías escondido en la cueva. Dios lo había llamado para que saliera. Y entonces Dios se manifiesta de una manera diferente al profeta Elías. ¿Por qué? Porque se manifestó hubo varias manifestaciones en ese momento. Dice que hubo fuego, hubo un viento recio, hubo un terremoto, ¿sí? Pero Jehová no estaba en ellos. Jehová se manifestó y Elías pudo constatar que Jehová estaba, pero en un silbo, ¿verdad? Un silbo apacible y delicado. Ahí es donde Elías dice que cubrió su rostro con un manto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiero enseñarles que Elías ya conocía a su Dios, a Jehová, como un Dios que era fuego consumidor. Ya lo conocía como el Todopoderoso, como el Vengador. Él hizo caer fuego del cielo, ¿verdad?, sobre el holocausto para avergonzar a todos los profetas de Baal. Pero ahora Dios estaba manifestando de una manera diferente a Elías. Dice en el versículo 12 que se estaba manifestando a través de un silbido apacible y delicado. Entonces, hasta que lo escucha Elías, dice que Elías sale del escondite, ¿verdad? Y Dios se le muestra a Elías en este momento como un Dios que lo amaba aún en su depresión. Amén. Dios, el poderoso, siempre el Dios poderoso que había conocido Elías, ahora se le estaba manifestando con un Dios amoroso que lo amaba y que lo estaba ayudando a salir de su depresión. Sal de tu cueva, de tu escondite, ¿verdad? Le dijo Elías. Y así te está diciendo el Señor a ti el día de hoy. Sal ya de tu escondite. Sal ya de la cueva donde estás escondido. Búscame a mí. Conóceme, que soy un Dios de amor, de bendición, que te quiero bendecir. Dios no está enojado con nosotros. Aun si estuviéramos deprimidos, desanimados, Dios no está enojado contigo. Has sido engañado como fue el profeta Elías, fue engañado con la mentira que le envió Jezabel por uno de sus siervos, uno de sus demonios, podríamos decir, ¿verdad? Que le mandó Jezabel al profeta Elías. ¿Qué hizo el profeta Elías en el versículo 13 y el quinto punto para salir de la depresión? El profeta Elías salió de la cueva y cubrió su rostro con su manto, dice ahí. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Hasta ese momento se puso a la puerta de la cueva, salió de la cueva donde estaba escondido. Sal de tu cueva, ¿verdad? Ahorita que estamos que por
Dios ha permitido virus, los que estamos viviendo, ¿verdad? Que estamos en cuarentena, que estamos guardados en casas, pues aún dentro de nuestra casa podemos nosotros salir, pero de una forma espiritual. Podemos salir y buscar al Dios del cual nosotros nos habíamos escondido. Dice, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él otra vez la voz de Dios, diciéndolo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué hizo Elías? Y dice que Elías que cubrió su rostro con el manto. ¿Qué significa esto? Que Elías fue y adoró nuevamente a su Dios. ¿Qué tenemos que hacer para salir de la aflicción, de la aflicción de la depresión? Tenemos que aprender a adorar a Dios. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 4 que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. No busca verdaderos religiosos, dice busca verdaderos adoradores. ¿Qué hizo el profeta Elías? Dice salió de su cueva y se puso a adorar al Dios que ya conocía, pero él estaba en esa depresión, en ese engaño en el cual había caído. La maldición que le mandó Jezabel a Elías fue una maldición de tipo espiritual. ¿Sí? Por eso, para salir de una depresión, solamente podemos salir con una respuesta que sea espiritual. Dice que Elías salió y adoró al Señor, cubrió su rostro con su manto. ¿Qué eso significa? Que estaba adorando al Señor. Amén. De nada te servirá en un tiempo de depresión, ¿verdad? Que te tomes pastillas, ¿sí? Mucha gente se toma pastillas que yo les llamo pastillas amensantes para querer salir de la depresión, que lo único que hacen es echarte a dormir, te trastornan, te amensan un ratito, ¿verdad? Pero al ratito otra vez vuelves a reaccionar y sigues en la misma depresión. El psicólogo no te va a ayudar para que salgas de una depresión, ¿verdad? Porque el psicólogo va a tu psique, va a tu mente nada más, y el problema de la depresión es algo más, no nomás es en la mente, es en el corazón, es en el alma, en el espíritu, ¿sí? De nada te sirve que te tomes pastillas amensantes. Gloria a Dios, solo Cristo te puede liberar de tu depresión. Vamos a concluir, vamos a ir concluyendo. No le creas, en primer lugar, no le creas a las mentiras de nuestro adversario, que es el diablo. Amén. No le creas a las mentiras, porque siempre te va a estar mandando mensajeros, mentiras a tu mente, a tu corazón. ¿Para qué? Para hacerte sentir mal, desanimado, deprimido. Segundo lugar, no te aísles. Busca a Cristo, busca de Dios, ¿sí? Aprende a orar, a buscar al Señor, a tener una relación con Él. Es bueno también que te acerques a tu familia, a tus pastores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te quiere mostrar que no estás solo. En la depresión el Señor no nos va a dejar solos. Recuerda que es una enfermedad espiritual, por lo tanto no se cura la depresión tomando pastillas, como dijimos, ni yendo al psicólogo nada más, es algo espiritual. Se cura cuando tú sales de esa cueva en la que estás metido, ahorita, aún en tu casa, que no podemos salir, que Dios por algo ha permitido esto, que no salgamos. ¿Para qué? Para que le empecemos a buscar, para que creamos en Él, en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, en el ángel de Jehová, y lo comiences a adorar, a buscar, ¿verdad? La medicina que te va a restablecer se llama cristomicina, amén. Se llama Espíritu Santo micina. Esa es la única pastilla sanadora que va a traer salud y te va a librar de la depresión. Es la única que te va a sacar de esa depresión en la que te encuentras. Elías creyó algo que no iba a pasar. A veces en la vida vamos creyendo cosas que ni siquiera van a pasar, o que ni han pasado ni van a pasar. Son engaños que el diablo ha sembrado en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? El diablo sembró en el hijo
pródigo sembró que si pedía toda la herencia, pues se le iba a pasar muy chévere y muy padre, ¿verdad? Ese engaño sembró el diablo en la vida del hijo pródigo, y así también la sembró con ese mensaje de Jezabel enviado al profeta Elías, porque Elías ni vio a Jezabel siquiera. O sea que el Señor nos va a sustentar y nos ama, te ama en esa depresión y quiere sacarte adelante. Amén. Finalmente, si leemos el versículo 15, finalmente dice que Elías ya es librado de esa depresión y Dios le da nuevas instrucciones, le da nuevos objetivos. Dice, regresa por el camino por el que veniste, regrésate por el camino que te llevó la depresión y empieza a buscar al Señor, dice, porque yo tengo otros objetivos, otras metas, otras tareas. Quiero que vayas y ores por 2 reyes, por el rey de Siria, por el nuevo rey de Israel que va a quedar en lugar de Acab, y también vas a orar, ¿sabes con quién? ¿Por quién? Por el profeta Eliseo, que se va a quedar en tu lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a mandar un carro de fuego, y dice la escritura en 2 Reyes 2:11 que el profeta Elías fue levantado por Dios por medio de un carro de fuego. Y fíjense que en el Antiguo Testamento solo 2 personajes tuvieron esa bendición tan grande: Enoc y Elías. Amén. Entonces yo quiero hacer una oración. Si tú estás ahorita viviendo en este momento de depresión, si estás deprimido, si estás desanimado, ahorita es una enfermedad que está al acecho, sobre todo en estos tiempos que estamos enclaustrados, encerrados, ¿verdad? Estamos escondidos, por así decirlo, en una cueva. Dios quiere sacarte de esa cueva. Amén. Cristo quiere sacarte de esa cueva, quiere que le conozcas. Ahorita es el tiempo de salvación, de bendición. Muchos vendrán a Cristo en estos tiempos, yo estoy seguro de ello. Cuando Dios permite juicios, la gente dobla las rodillas. ¿Por qué? Porque ve que Dios de veras es en serio y quiere bendecirnos. Dios no nos quiere destruir, Dios quiere bendecirnos, quiere levantarnos, quiere sacarnos de esa aflicción que se llama la depresión, de esa enfermedad. Quiere quitarla Dios de tu vida. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo te invito a que hagas una oración. Vamos a orar una oración como le decía el Señor: sal. ¿Qué haces ahí? Sal. ¿Cómo podemos salir de esa cueva? Por medio de la oración, de una oración poderosa al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude a salir de esa depresión, de ese desánimo en el que tú te encuentras en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Ahí en tu casa, ¿verdad? Si quieres cerrar tus ojos para que no te distraigas, yo te voy vamos a orar, yo te voy a guiar en esta oración. Vamos a pedirle al Señor que nos libre de todo engaño, de toda mentira. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre Celestial, quiero darte las gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Señor, que hemos aprendido de tu palabra, que nos hemos llenado de tu palabra, que nos has dado, Señor, la forma, el método, el proceso, Señor, para salir de momentos de depresión, de desánimo, Señor, y nunca más caer en ellos. En el nombre de Jesús desechamos, reprendemos toda mentira que el diablo haya sembrado en nuestra mente, en nuestro corazón, para desanimarnos, para hacernos sentir mal, para hacernos sentir deprimidos, para hacernos sentir que somos menos que los demás, que no vale la pena vivir. En el nombre de Jesús yo estoy declarando que tú eres libre por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del Cordero derramada en esa cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias. El Señor quiere restaurarte, quiere bendecirte. Cristo Jesús te ama, te quiere llenar de su Espíritu. Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas a los corazones de los que nos están escuchando este día, que tú los libres de esa depresión, de ese desánimo,
que haya en sus vidas. En el nombre de Jesús nos declaramos libres. Yo declaro libre a todo aquel, si aún tú tenías en mente que ya no querías vivir, que querías morirte, o aún al extremo, si decías yo ya me quiero suicidar, pues en el nombre de Jesús yo quiebro esos pensamientos y declaro vida, vida. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Dios quiere que vivas, Dios quiere que estés con vida, y Dios te va a sacar de esa cueva, y nos va a sacar de esa cueva en la que ahorita estamos metidos. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, libertad, liberación en tu bendito nombre. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Con esto estamos concluyendo la predicación de este día, cómo vencer la depresión. La paz de Cristo sea con todos ustedes.